Bien. Sean bienvenidos a nuestro espacio de web sessions de nuestro programa de la maestría en Administración de Organizaciones de la UNAD para todos los programas, no solamente de la maestría, sino todos los que están vinculados con nosotros. El día de hoy tenemos un evento supremamente denominado el neuromarketing, el inconsciente del consumidor. Nuestra invitada de honor es nuestra querida doctora Andrea del Pilar Barrera, quien es docente e investigador, experta en neuromarketing, y lo más interesante es que pertenece a nuestra Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, nuestra otrora decana. Saludar a la doctora Sujei González, quien es nuestra docente del curso de Dirección de Marketing Integral. Lo primero que yo dije fue que es es un evento de nuestra maestría en Administración de Organizaciones para todas. Ustedes se pudieron dar cuenta que a su correo o a su WhatsApp o por algún otro medio les llegó este. Es precisamente porque todos son bienvenidos a estos escenarios. No importa si estoy cursando, no importa si soy un invitado externo, ¿cierto? Un docente, todos de honor en este espacio. Y es por ello que desde nuestra maestría hemos iniciado de eventos, ya llevamos medio año, un poquito más, este tipo de iniciativas, pero lo importante es actualizando entre todos, vamos profundizando nuestros conocimientos y lo más importante, vamos generando nuevos saberes para nuestra profesión, ¿no es cierto? Independiente área de conocimiento a la que pertenecemos. Y desde nuestra maestría en Administración de Organizaciones, decirles, como líder del programa, estamos muy orgullosos y muy honrados de contar con todos ustedes en esta sesión. En unos instantes, la doctora Sujei les va a compartir a través de la herramienta de chat el link para que, por favor, nos compartan sus datos de asistencia. No se preocupen que solamente es por fines pues, netamente académicos. Y también les vamos a compartir al final un listado también, o bueno, un formulario más bien, para que evalúen este evento. Es algo muy importante para nosotros porque son propósitos también de una mejora constante de nuestros programas de la UNAD. Bien, ya pues hemos hablado mucho. Quiero saludar nuevamente a la doctora Andrea del Pilar Barrera Ortegón, nuestra docente que nos va a abordar este importante tema. Doctora Andrea, es todo suyo. Bienvenida. Doctor Gustavo, muchas gracias. Un saludo a toda la comunidad unadista que nos acompaña el día de hoy. Pues para mí es un gusto pues estar aquí con ustedes y pues trabajar este tema que hemos venido trabajando en varios procesos de investigación a lo largo pues de nuestra trayectoria en la UNAD. Entonces, pues para no estar aquí en espera de lo que vamos a hacer, voy a empezar a compartir mi presentación de forma tal que pues ustedes lo vean. Voy a cerrar la cámara para que sea un poco más ágil el proceso y quisiera me confirmaran si están viendo el PowerPoint. Perfecto. Bien, entonces... Bien, perfecto. Voy entonces a cerrar mi cámara. E iniciamos. Pues bien, el día de hoy estamos hablando acerca del neuromarketing, comprendiendo el inconsciente del consumidor. Y este título pues nos hace pensar en muchos aspectos, en muchas cosas que tienen que ver con si se puede o no hackear el cerebro de los seres humanos y de qué manera eso podría pues establecer como unos conceptos de orden ético importantes en el desarrollo
de este proceso de conocer y entender el cerebro de los seres humanos. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué necesitamos nosotros para comprender mejor al consumidor y cómo nosotros somos capaces de entender y comprender a a ese consumidor? Si lo podemos o no hackear ese cerebro. Y es que esta es la de las primeras preguntas o de las primeras inquietudes que surgen en el momento en que nosotros pensamos en el neuromarketing y en que las decisiones que tomamos como consumidores tienen que ver con ese inconsciente del consumidor y que la mayoría de ellas surgen a través de de que no nos damos cuenta, de que no somos, no estamos racionalizando el momento en que hacemos nosotros nuestras decisiones. Pero para iniciar tenemos que preguntarnos qué pasó primero entre que nosotros pasemos de estudiar el cerebro del consumidor, de trabajar con el cerebro del consumidor, a el neuromarketing. ¿Cómo llegamos a ese punto? Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es que para abordar ese tema tenemos que retomar más o menos la última década del siglo XX en el que pudimos como humanidad, como seres humanos, hacer un estudio del cerebro de las personas con las personas vivas, porque antes, a pesar de que se habían hecho estudios desde la medicina en torno a cómo era el movimiento de los ojos, cómo funcionaban cada uno de los sistemas del cuerpo humano, para poder estudiarlos normalmente se hacían a través de pues, cuerpos que ya habían fallecido, porque no podían hacerse esos estudios en cuerpos que ya estaban vivos. En ese momento, entonces, en esa década de los 90 del siglo XX, es que se da el desarrollo de la neurociencia como tal y que se empieza a invertir dinero en la tecnología para poder desarrollar investigación en esas ciencias biomédicas, en cómo yo puedo conocer el cerebro, cómo de manera activa se va iluminando cada una de las partes del cerebro para poder establecer qué estímulos y cómo funciona en torno al comportamiento y cómo se da la acción del ser humano de esa manera. Entonces, podemos decir que la neurociencia es la investigación que desde las ciencias biomédicas investiga el sistema nervioso, su funcionamiento, el comportamiento de los seres humanos y cómo ese comportamiento genera la individualidad de la acción humana. En ese sentido, las neurociencias entonces abordan campos de orden científico en diferentes áreas del conocimiento y desde diferentes perspectivas. Le empieza a aportar conocimiento también a la psicología, a la biología, a la genética del cerebro, a la conducta humana, a la psiquiatría. Y es desde las tecnologías que se conocen para desarrollar como los encefalogramas, como la lectura del movimiento de los ojos, como el sentimiento galvánico que tiene que ver con la piel y cómo percibe la piel los estímulos que recibimos y también la lectura de las emociones en nuestro rostro que nosotros vamos adquiriendo conocimiento e información acerca de qué es lo que pasa en el cerebro y cómo nosotros somos capaces de traducir esos elementos y esas perspectivas y todos esos conocimientos y datos en torno de información que podemos utilizar para aplicaciones en diferentes áreas del conocimiento. La economía, el marketing, la administración, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo pasamos nosotros de esta neurociencia y qué nos ha permitido conocer la neurociencia del cerebro? Nos ha permitido conocer la biología y la estructura que hablan de los elementos y los componentes que componen, pues que hacen parte del cerebro. Nos ha permitido saber que hay neuronas, que existen elementos que es
entre ellas para que se comuniquen como la sinapsis, que haya algo que se llama neuroplasticidad y que nuestro cerebro desarrolla esa capacidad y esa habilidad para aprender, para modificar, para mejorar, para ser más eficiente. También entonces conocemos algo que se llama el funcionamiento neuronal y cuáles son los estímulos que van a través de un impulso eléctrico, que existe algo que se llama neurotransmisores, que bajo unos elementos de orden físico, químico, permite que se desarrollen ciertas sustancias en nuestro cerebro para que nosotros podamos tomar una u otra decisión, ciertas conductas, ciertos comportamientos. Y por supuesto, allí entran a jugar las emociones y los comportamientos humanos, que es cómo se forja la conducta y cómo se da la relación de esa conducta con nuestras emociones. Es a partir de esa información que sale de las emociones y del comportamiento humano que surge algo a partir de las neurociencias para que se conecte con otras áreas del conocimiento. Y entonces surge lo que se llama la teoría de las perspectivas, que a través de esta teoría estudió cómo era el comportamiento humano a la hora de racionalizar ciertas decisiones en el orden económico desde ciertas perspectivas, y esta teoría permite que en esa combinación de la neurociencia con la economía surja un premio Nobel de Economía a Daniel Kahneman en 2002. Entonces, estos antecedentes son importantes para que conozcamos pues como la importancia que tienen las neurociencias y cómo se va conectando eso con las ciencias económicas. ¿Cómo entonces se da origen al neuromarketing? Primero, los avances tecnológicos que les comentaba al inicio, que tiene que ver con pues con toda esta inversión de dinero que dio el Congreso de Estados Unidos a los científicos para que pudieran hacer estudios de los cerebros vivos y de que esa manera pudiéramos entonces conocer cómo era la actividad, qué partes o qué elementos del cerebro se estimulaban y se movían en torno a ciertos estímulos. Conocemos también entonces el funcionamiento. ¿Cuáles son los estímulos? O sea, ¿qué pasa si yo le muestro a una persona un bebé, o si le muestro una manzana, o si hay algún otro elemento de misterio o algún tipo de historia? ¿Qué pasa cuando la persona ve este tipo de estímulos, o si tiene un sonido o si hay un olor? ¿Qué sucede allí? ¿Y qué pasa cuando llega ese estímulo al cerebro y qué actitud o qué comportamiento asume la persona frente a ese estímulo? Y surge también porque al tener esta información a partir de los avances tecnológicos y del conocimiento y el funcionamiento del cerebro, pues se presentaban unos vacíos en los métodos tradicionales de marketing que dejaban como a veces no era suficiente con los focus group, a veces no era suficiente con las encuestas de percepción. Entonces había algo que, a pesar de que las personas al hacer este tipo de técnicas de investigación de mercados, nosotros podíamos establecer ciertas características o ciertos elementos para poder lanzar un producto o un servicio, habían vacíos que muchas veces la gente, al estar en esos estudios, pues de manera racional contestaba o daba respuesta a esas percepciones, pero que al final en la práctica y al hacer los testeos no guardaban muchas veces coherencia. Entonces esos vacíos permitieron que toda esta información que salía de la neurociencia se traspasara al neuromarketing y surgiera así el neuromarketing. Entonces, el neuromarketing se puede establecer como un campo interdisciplinario donde se amalgama la neurociencia, la psicología, la biología, la economía, el marketing, la administración, que lo que busca es un enfoque en el estudio del cerebro y cómo se da la afectación de las diferentes estrategias de marketing que se desarrollan en él. También podemos decir que el neuromarketing observa el comportamiento del consumidor desde las perspectivas de cuáles son las funciones cerebrales. Entonces, cómo, de acuerdo con la composición del cerebro, se comporta y actúa. Pero ya para hablar de una definición como tal, podemos decir que el neuromarketing parte del conocimiento del cerebro y su funcionamiento, con énfasis en el comportamiento y la conducta humana, que es lo que nos interesa dentro del neuromarketing,
aplicado al comportamiento de ese consumidor con el propósito de aportar estrategias claras que satisfagan y aporten a las necesidades concretas del consumidor. Es decir, el neuromarketing nos da elementos para que nosotros podamos establecer de qué manera satisfacer esas necesidades de manera muy eficiente, lo mejor posible. Bueno, ahora, hay una composición que existe del cerebro humano. Esa composición establece algo que se llama el cerebro triuno de Maquillan. Él habló de que que el cerebro estaba compuesto en tres grandes partes y que venían de todo el desarrollo evolutivo que hemos tenido como seres humanos. Entonces, el primero es el cerebro reptil, que básicamente este cerebro reptil lo que nos hace es que controla las funciones básicas que tenemos como seres humanos. Esas funciones básicas se apuntan a la supervivencia, a la prioridad de mantenerse vivo y de estar fuera de peligro. Es muy instintivo. Entonces, como es muy instintivo, eh, y corresponde por eso a la parte más primitiva de lo que nosotros conocemos como el desarrollo del ser humano, entonces está en el centro del cerebro, como en la parte más central, en el encéfalo. Y este cerebro basa sus reacciones en lo conocido y la relaciona con las necesidades. Es decir, que si tenemos necesidades de compra básicas que tienen que ver con, por ejemplo, con el desarrollo, con el desarrollo, te saltó la presentación. A ver, ok. Con el desarrollo de elementos muy básicos de compra. Entonces, por ejemplo, elegimos una marca de cereal o de leche que consumir con una necesidad de satisfacer una necesidad básica que es la de alimentarnos. Entonces, esto sirve para que nosotros tengamos claro que es algo casi automático, no pensamos mucho porque estamos satisfaciendo una necesidad muy básica. El siguiente cerebro tiene que ver con el cerebro mamífero.
Bueno, y vamos aquí. Bueno, y vamos al cerebro mamífero. Entonces, en el cerebro mamífero es el cerebro donde nosotros tenemos las emociones. Después de pasar por nuestro cerebro reptil, entonces tenemos el cerebro mamífero o límbico. Y allí se desarrollan las emociones, los estados de ánimo, la memoria. Y de alguna manera este tipo de cerebro es el que permite que se asocien los procesos de compra que tienen esos componentes más emocionales. Se encuentra muy relacionado con que nosotros adquirimos esos productos porque sentimos, por ejemplo, el Día de la Madre o el Día del Padre, lo vamos relacionando con esa emoción que sentimos y entonces se compra. O para Navidad, porque pues cómo vamos a quedarnos sin un regalito de Niño Dios o de Navidad. Bien, entonces este es el cerebro mamífero, por eso esta vaquita que ven allí. Y vamos entonces a hablar de el córtex o el neocórtex, que ya tiene que ver mucho con el aprendizaje, la lógica, el lenguaje, y es lo más racional que nosotros tenemos como seres humanos. Es la parte más evolucionada. Si hablamos del cerebro reptil que es lo más primitivo, pues este córtex es lo más evolucionado que tenemos y físicamente es la parte más externa de nuestro cerebro. Y allí es donde encontramos pues todo el análisis y todo lo que nosotros sopesamos al momento de tomar una decisión, donde hablamos de las ventajas, las desventajas, antes de llegar a tomar esa decisión. Entonces, si nosotros vamos a realizar algún tipo de desembolso grande de dinero, nosotros utilizamos este cerebro para tomar la decisión, porque eso de alguna manera significa algo trascendental en el desarrollo de nuestras vidas. Entonces, usamos ese neocortes para desarrollar esa decisión y para tenerlo de acuerdo. Hay un aspecto importante que tiene que ver y relacionándolo con este aspecto de hacer el desembolso una suma de dinero importante y es que cuando nosotros como seres humanos nos enfrentamos a un proceso de toma de decisión, siempre sin darnos cuenta, hacemos algo que es preguntarnos cómo me voy a sentir. Y la respuesta a esta pregunta reflejará el sentimiento que nos va a acarrear esa toma de decisión. Bienestar, placer, felicidad, enojo, peligro y que se encuentran entonces estos sentimientos ligados a esos instintos primarios que nosotros hemos desarrollado. Entonces, normalmente cuando hacemos sumas de desembolso de dinero grande, eso se siente de alguna manera como un dolor, como una pérdida. Y así lo asimila nuestro cerebro. Por eso cuando se tienen que hacer sumas grandes de dinero, los instintos y la parte mamífera no juega un papel tan importante, sino más bien la racionalidad. Bueno, sigamos entonces, ¿qué nos ha permitido establecer o qué procesos psicológicos tienen como que ver con lo que nosotros desarrollamos en el comportamiento del consumidor y en los procesos de toma de decisión? Entonces, el primero es el proceso de la atención. Y es que este se encarga de poder de alguna manera recopilar toda la información que recogen nuestros sentidos, los 5 sentidos que conocemos, y darle como una forma, eh, darse una idea de cómo es esa realidad y qué es la información que está recibiendo. Entonces, nosotros esa información la recibimos de manera inconsciente, como cuando vamos al supermercado y pasamos por las góndolas y vemos pues la cantidad de productos que están allí ubicados para que sean consumidos. Pero a veces nosotros cuando regresamos o en cualquier otro momento del día de nuestra cotidianidad, recordamos haber visto algo, pero no nos acordamos en dónde. Ahí es donde nuestra atención jugó un papel importante dentro de nuestro inconsciente, porque nos acordamos que vimos un objeto, un producto en determinado, en algún sitio, pero no recordamos muy bien en qué sitio está porque lo hicimos de manera inconsciente, pero nos hablaron directamente a ese inconsciente que
que tenemos en el cerebro. Entonces es importante que para llamar la atención de nuestros consumidores rompamos como esos esquemas establecidos a la hora de presentar nuestros productos en las góndolas, porque de así llamaremos la atención y así no lo adquieran en el momento. Ya quedamos entonces con la duda de dónde vi ese producto y voy a empezar a buscarlo y a adquirirlo. Entonces, ese es como el primer proceso psicológico que conocemos a partir del neuromarketing. El segundo tiene que ver con el lenguaje, y es que el lenguaje es pues algo que nos distingue como seres humanos porque nos permite comunicarnos, porque nos permite establecer relaciones sociales, y estas relaciones son muy importantes para el desarrollo de nosotros como sociedad. Y entonces allí juega un papel importante la forma en que nosotros hablamos y transmitimos el mensaje y nos comunicamos con el cliente. ¿De qué manera lo hacemos? Este uso del lenguaje lo podemos ver mucho cuando nosotros planteamos preguntas a nuestros clientes acerca de la compra de un producto y de qué manera nosotros vamos desarrollando esa charla con nuestros clientes en los focus group para poder desarrollar el producto. Y en términos de cómo se aplican la selección de un producto y en la toma de decisión, tiene que ver con que a veces por la forma en cómo está organizado el eslogan, pues de esa manera nosotros nos llama la atención y seleccionamos el producto. Entonces, no hay necesidad de que haya un impulsador vendiéndonos el producto, sino que nosotros vemos cómo a través del eslogan eso nos llama la atención y podemos entonces adquirir ese producto. El siguiente proceso tiene que ver con el aprendizaje, y es que nos permite incorporar patrones de conducta en nuestro repertorio, gracias a los esquemas mentales que vamos desarrollando a través de la neuroplasticidad, que es una capacidad que tiene nuestro cerebro de regenerarse y de transformarse día a día. Entonces, a través del aprendizaje, nosotros elegimos un producto que previamente nos ha dado buenos resultados frente a otras posibilidades que tenemos en el mercado, y puede ayudarnos entonces a eliminar la lista de posibilidades de los productos que pueden satisfacer esa necesidad en específico. Seguramente cuando vamos a comprar un producto de una categoría determinada, vamos directamente a una marca. Yo me dirijo a comprar el caso concreto avena Quaker, porque mi aprendizaje me ha dado que esa es la avena que a mí me funciona para lo que yo quiero realizar en mi hogar. Siguiente tiene que ver con la memoria, y es que ese proceso de pensamiento y psicológico nos permite almacenar información y de alguna manera recordar las sensaciones y las situaciones que nos produce la adquisición de cierto producto. Es uno de los procesos que tiene más influencia en nuestro proceso de compra. La memoria nos ayuda entonces a recopilar información sobre la experiencia de uso del producto, y si ya he comprado ese producto sin haber leído las críticas, de alguna manera me permitirá a mí tener una experiencia y de alguna manera también compartir esa experiencia con las otras personas, ser de alguna manera eh, multiplicador de esa experiencia. El siguiente elemento nos habla del pensamiento, y es que es uno de los procesos más complejos que tenemos como seres humanos, eso ya lo hemos abordado, y es que a través de ese pensamiento buscamos soluciones a los problemas que se nos presentan en nuestro día a día. Ese proceso se encuentra muy influido por cada uno de los elementos que ya hemos abordado, y tiene que ver mucho con los procesos en los que nosotros tenemos que tomar decisiones. Ya se los comentaba y mencionaba anteriormente, y es que cuando tomamos una decisión que tiene que ver con aspectos trascendentales, usamos todo el raciocinio para poder llegar a feliz término en ese proceso de toma de decisiones. Entonces el pensamiento es el que nos permite tomar esas decisiones las más razonables, las más pensadas, las más sopesadas a la hora de dar un paso hacia alguna dirección que tengamos establecida. Bueno, vamos entonces ahora a hablar de algo que tiene que ver con las vías para el desarrollo de la compra. Y es que en el neuromarketing aquí hay una neurona,
puesta allí. Pero entonces encontramos que en el neuromarketing tenemos algo que se llama las vías para el desarrollo de compra. Y esas vías para el desarrollo de compra nos establece que existen dos vías. La primera es la vía rápida e inconsciente, que habla de un estímulo que va directo a un punto del cerebro, que en este caso es el tálamo y la amígdala, que son unos elementos que están en la parte interna del cerebro, muy cerca a la parte reptil, y se relaciona entonces con esas compras que no son conscientes. La mayor parte de las veces que se toma una decisión de compra, lo hacemos utilizando esta vía, que es la vía más rápida. Se debe tener en cuenta entonces que esta vía es la que me permite a mí esas compras de impulso. Una experiencia de esa vía rápida es como cuando usted está de vacaciones y está pasándola maravillosamente, bombi, y llega alguien que vende tiempos compartidos y usted está tan sumamente confortable, con bienestar en sus vacaciones, que estaría dispuesto a comprar ese tiempo compartido sin que le digan nada más porque está muy contento y muy feliz. Esa es una vía rápida e inconsciente de una decisión que usted toma por impulso. Y tenemos, por supuesto, la vía lenta, consciente, pensada y sopesada, que tiene que ver mucho con el córtex y con la racionalidad y con el proceso de que analizamos las ventajas, las desventajas de tomar una decisión. Esta no pasa por la amígdala. Recuerden que dije que va el estímulo, el tálamo y la amígdala. Esta pasa el estímulo, el tálamo, que es como el tronco que conforma el cerebro, y va a ese córtex que es la capa superior de nuestro cerebro, y la utilizamos pues para tomar una decisión de compra que suele ser de costos muy elevados, que suele ser del cambio de una casa, de cambio de una residencia de una ciudad, en que la pensamos mucho y que la sopesamos a la hora de desarrollarla. Dentro de lo que hemos conocido a través de la neurociencia del neuromarketing están los neurotransmisores. Y existen muchas sustancias químicas que operan en nuestro cerebro, que nosotros pues tenemos y necesitamos, más que tenemos, necesitamos para funcionar de manera adecuada, y que influyen en esa actividad cerebral que tenemos nosotros. Esas sustancias químicas, hay varias, pero hay dos que son muy importantes en los procesos de compra. La primera tiene que ver como la serotonina, perdón, que tiene que ver con la felicidad. Y esta sustancia se da como cuando usted se siente tan feliz que usted ve el mundo soleado, color rosa, maravilloso, es capaz de abrazar a todo el mundo, de ver todas las maravillas que tiene para ofrecerle, y es en ese momento en que sería mejor ofrecer un producto para aumentar esa felicidad de nuestros clientes, cuando tiene esa serotonina al máximo, y para poder de alguna manera dar un refuerzo positivo a esa felicidad que está sintiendo. Y el siguiente neurotransmisor que también es muy importante es la dopamina. Pues como su nombre lo indica, nos tienen un estado maravilloso, muy positivos, con mucha energía, con ganas de hacer cosas, en que somos capaces de desarrollar cada una de las metas que nos proponemos. Y es ahí donde también tendríamos que aprovechar para, de acuerdo con los perfiles que tengan nuestros productos y servicios, poderle ofrecer ese producto o ese servicio a nuestros clientes. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que hacer mayor énfasis a la hora de pensar cómo conocer y comprender el inconsciente de nuestro consumidor. Bueno, hay algo que se relaciona mucho con el neuromarketing, lo que hemos conocido a través del neuromarketing y la pirámide de necesidades de Maslow. Recordemos que existen
5 niveles de esta pirámide de necesidades donde están la parte de las necesidades básicas o biológicas, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización. Y a través de los conocimientos que hemos desarrollado en neuromarketing, pues existe una relación entre los cerebros y lo que nosotros desarrollamos dentro de nuestra conciencia como seres humanos y estas necesidades de Maslow. Entonces, empezaremos con la necesidad biológica y que tiene que ver mucho con nuestro cerebro reptil. Y es que definitivamente, pues ahí están todas las necesidades de alimentarnos, de reproducirnos, de mantenernos con vida, etcétera. Entonces, allí está nuestro cerebro reptil tratando de suplir todas esas necesidades biológicas que son las primarias, las más básicas. Pasamos entonces a nuestro cerebro mamífero. Él se ubica en la seguridad y la afiliación. ¿Por qué? Porque es mucho más emocional, porque para él es importante pertenecer, estar ligado a alguien, a un grupo, a una familia, a, a un lugar seguro donde estar, a pertenecer y que le pertenezcan, entonces a la propiedad privada, a tener salud. Entonces allí se ubica nuestro cerebro mamífero. Y nuestro neocórtex o la corteza cerebral o el córtex, que ya tiene que ver con esas necesidades de cuarto y quinto nivel, que son las de reconocimiento y autorrealización. Entonces, fíjese que allí estaría pues esa autoestima, em, ese sobresalir, el de tener prestigio, el de tener éxito. Y fíjense que en estos tres cerebros podemos ubicar diferentes productos. En el reptil, pues los que tienen que ver de pronto con consumo masivo, en los de afiliación, los que nos venden en torno a pertenecer a un grupo social, como es, por ejemplo, la Coca-Cola o como es de pronto un tipo de alimento, como es, por ejemplo, los alimentos veganos, etcétera. Y los de autorrealización tienen mucho que ver como con esos productos que nos traen prestigio. Entonces, un iPhone, un Mac, un Ferrari, entonces estarían ubicados en estos tres tipos de cerebro y dependiendo de la estrategia de publicidad que desarrollaremos, tendríamos que mirar a qué cerebro nos vamos a dirigir y de qué manera vamos a tratar de conectar con él. Entonces, he ahí la importancia de identificar estos tres cerebros y relacionarlos con estas necesidades que tenemos como seres humanos. Bueno, hay algo que me gusta comentarles y es que después de que se han hecho todos estudios sobre el cerebro y sobre el neuromarketing, se han establecido como unos aspectos claves a considerar a la hora de podernos comunicar con el cerebro de nuestro consumidor y comprenderlo. Entonces, yo he enunciado aquí unos elementos o unos aspectos que me gusta comentar porque son como básicos y claves a la hora de desarrollar nuestras estrategias y de poder trabajar para comunicarnos con el cliente. Primero es el efecto espejo. Y ahí vemos a alguien que se está reflejando en un espejo. Sí, por supuesto, pero apela a algo que es físico de nosotros y que se llaman neuronas espejo. Y esas neuronas espejo son las encargadas de imitar los comportamientos que se observan, de desarrollar empatía. Y entonces ahí es cuando entra en juego la publicidad de que nosotros al ver los anuncios publicitarios, al ver eso, nos veamos reflejados en ellos, veamos personas que se parecen a nosotros, que tienen características similares a nosotros y generemos la empatía para poder entonces
pues sentirnos identificados y seguir conectándonos con esa publicidad, lo que nos está ofreciendo. Entonces, el primero es el efecto espejo, entonces recuérdenlo y ténganlo presente. El siguiente es el efecto de pertenencia. Y ahí vemos unas personas juntas que pertenecen a un grupo de amigos y varios grupos allí. Pues el efecto de pertenencia, pues tiene que ver con las necesidades que ya hablamos de Maslow, pero juega un papel importante y es que si yo me reconozco a través del efecto espejo en una publicidad y reconozco pertenencia a eso que me están mostrando y que me están contando, entonces, pues estoy empezando a hacer clic en el desarrollo del proceso. Entonces hay que tener ese efecto de pertenencia en la publicidad y en las estrategias que desarrollemos. Y esa creación de ese sentimiento de pertenencia permite que yo, de alguna manera, empiece a comprometerme con ese producto y con ese servicio que se están desarrollando. Y permite entonces que yo tenga identidad social y que forme parte de un colectivo, de un grupo que es reconocido. Entonces, fíjense que ahí me está dando un satisfactor a esas necesidades de Maslow que están establecidas. Vamos entonces ahora con el siguiente efecto y es el de imagen. Espero que se vea bien. Y es que pues una imagen vale más que 1000 palabras y quien no se ve atraído por una imagen bella, los caballeros por una bonita mujer en una playa caminando, ¿cómo no llama la atención? Y cómo no es a través de esa imagen. Sabemos que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro entra por la vista. Por eso la publicidad es tan sumamente elaborada a la hora de desarrollarla. Y por eso los colores, la forma en que se presentan nos atrae tanto porque el 80% de la información la recibimos y sobre eso es que vamos a tomar esa decisión rápida e inconsciente que vamos a hacer para elegir uno u otro producto y hacer la compra. Entonces, esa imagen viene compuesta como una imagen integral holística que está dando un mensaje. Fíjense que la imagen que yo proyecte tiene que ver mucho con el producto. Yo tengo que tener clara mi producto y mi servicio, qué imagen está representando. Una imagen de exclusividad, una imagen de sencillez, una imagen de salud, una imagen de avanzada, una imagen de tecnología. ¿Qué estoy proyectando y qué imagen quiero proyectar para que la gente, utilizando los dos anteriores, se identifique con él y se vea reflejado en él? Entonces, fíjense que es sumamente importante. La siguiente tiene que ver con lo simple. Y es que para todos creo que es claro que esa es la imagen de una casa. No tienen que decirnos nada más. Es simple y concreta. Al cerebro no le gusta lo complicado. ¿Y por qué no le gusta lo complicado? Porque nuestro cerebro trabaja de manera eficiente y esa eficiencia hace que sea, pues, que no gaste energía en cosas innecesarias. Por eso, fíjense que cuando le dicen a uno que ejercite el cerebro, le piden a usted que no haga las cosas cotidianas y rutinarias, porque el cerebro es tan eficiente y ya tiene la sinapsis tan bien desarrollada con cada una de sus neuronas o de estas células que se llaman neuronas en nuestro cerebro, que definitivamente pues va siempre a seguir el camino más rápido para tomar las decisiones por esas sinapsis que ya están listas. Entonces, la simplicidad para llegar llevar ese mensaje a nuestro cerebro, pues debe ser una regla en este desarrollo. Entonces, lo simple atrae, lo simple nos permite. Y como hay repetición en esa simplicidad, ese estímulo repetitivo de lo simple va a permitir que se quede en nuestra mente y que nosotros seamos capaces entonces de tomar la decisión en el momento esperado. Simplificar simplificar es como la clave en el desarrollo de nuestras estrategias, de nuestras publicidades y de nuestros diseños de producto. Eso también implica que usted no debe ofrecer muchas alternativas, sino
una o dos, no ofrezca tantos, porque eso complica la decisión y de pronto no decide. La siguiente tiene que ver con la historia. Y es que a nuestro cerebro le gusta lo simple, pero le gusta también que todo tenga un principio y un fin y que haya una historia que se cuente. Entonces, si hay una historia que se cuenta y tiene un principio y un fin, pues eso va a conectar al cerebro. Pero a veces esto nos permite jugar con elementos. Por ejemplo, contar una historia de alguien que va corriendo y va a llegar a golpear una puerta y detenerla y preguntarnos y llamar ahí la atención dentro de los procesos psicológicos y preguntar qué pasará. Nuestro cerebro va a llamar la atención de nuestro cerebro porque está contando una historia y se va a detener a mirar qué es lo que está pasando en la historia. Entonces, allí es sumamente importante que contemos una historia corta, pequeña, pero que tenga un contexto, una historia que contar y que transmitir. Otro elemento tiene que ver con las formas orgánicas. También lo he denominado feel, como el sentir. Y es que aquí quise poner todas estas formas de frutas y fíjense que tienden a ser redondeadas. Y el bebé es un bebé que está amamantando en el pecho de su madre y son formas redondeadas. Nosotros como seres humanos nos atrae lo redondeado, lo ergonómico, eso nos genera como una sensación de comodidad y nos habla directamente a ese cerebro mamífero que piensa en esos momentos de bienestar cuando usted está en el seno de su madre, cuando lo están abrazando, cuando lo están acariciando y todo es muy suave, todo es muy, muy cercano. Y las formas redondeadas, eh, los ojitos grandes, permite que para usted sea mucho más atractivo un producto, que tenga como más ganas de adquirirlo, que le llame la atención. Entonces, siempre hay que ofrecer esas formas orgánicas, redondeadas. Fíjense, por ejemplo, el iPhone o los celulares ya no son cuadrados. Cuando empezaron hace años eran cuadraditos, eran como una panela. Hoy en día son más redondeados porque nos atrae mucho más esas formas redondeadas. Fíjense la botella de Coca-Cola, por hablar de algo, es muy ergonómica, da la figura orgánica de un cuerpo femenino. Entonces, ahí hay una connotación importante. Bueno, ya para finalizar, unas últimas claves. Regalado es mejor. Ofrecer siempre un regalo es la clave de conseguir que los consumidores se acerquen a ti y de alguna manera como que reciban beneficios. Tenga en cuenta que dar algo regaladito, eh, un producto de prueba, eh, una membresía adicional o allí también aplica lo de los descuentos, dar algo, un descuento por llevar dos en uno, pues va a permitir que como que eso conecte al consumidor y le permita estar con usted. Otra clave, la vivencia conecta. Recuerden que la historia es importante para el desarrollo de los procesos y de la publicidad. El contar una historia, porque al cerebro le gusta que le cuenten historias y le gusta completarlas, que tengan un inicio y un fin. Entonces, si usted permite que sus consumidores, sus clientes, escuchen la experiencia que otros han tenido, escuchen experiencias positivas, eso los va a conectar y les va a permitir que den el paso para que tomen la decisión de adquirir el producto o de adquirir el servicio en un momento específico. Y la última clave es menos es más. Y es que, fíjense, y ahí aplica lo de para nuestro cerebro cuando se fijan los precios, el tener precios como 20,000, a veces no es tan atractivo como 19,900, porque
el cerebro en su capacidad de tratar de hacer el menor trabajo posible, pues racionaliza que está recibiendo la misma cantidad de producto por un menor precio. Entonces, allí está esa concepción. Y también tiene que ver con que cuando se ofrecen como varias cosas, entonces, por ejemplo, le ofrecen a usted el vino con un queso especial, como un kit o como un paquete, que de alguna manera producen menos dolor porque son finos, son elegantes y se paga un precio por ellos, pero al venir juntos trae un precio un poco más cómodo y está adquiriendo un producto de muy buena calidad. Entonces, produce menos dolor gastarlos en ese kit que gastarlos de manera independiente. Y ahora, ¿se puede hackear el cerebro? Usted tiene la palabra. Gracias por su atención y que tengan una feliz noche. Doctor Gustavo. Muy bien, mi doctora Andrea. Perdóname. Listos. Bueno, ahí está la cuestión. Vamos a hackear el cerebro, no el correo, no el chat. Y no la web. No la web. Sí, bueno, queremos disculparnos de pronto por este tipo de situaciones indeseadas, pero también lo más importante es agradecerles absolutamente a todos ustedes por compartir con nosotros este espacio tan agradable, tan valioso para nuestros programas de la UNAD. Y lo más importante, agradecer a la doctora Andrea Barrera por habernos compartido sus conocimientos en esta área. Muchas gracias, doctora Andrea. No, pues para servirles, pues eso es producto de lo que hemos desarrollado, que me ha acompañado también el profe Germán Medina en estas investigaciones desde la economía, por eso valía la pena contar ahí cómo surge desde la economía y la neurociencia, el neuromarketing para ver ese comportamiento de nosotros como seres humanos. Así es, doctora Andrea. También quiero agradecer a la doctora Sujei, quien ha sido también supremamente importante para nosotros en este espacio. Y lo mismo a todos nuestros asistentes, la doctora Sujei, por haber hecho este proceso de invitación y la logística también. Veo que hay algunas manitos levantadas, lamentablemente pues en este momento no voy a habilitar esta parte, toda vez que ya pues, el tiempo lamentablemente nos ha ganado. Sí, la doctora Sujei ha compartido a través del chat un par de links, uno que es para registrar la asistencia y el otro que es para evaluar este evento, ¿no? Entonces, pues la idea es que sea de la manera más objetiva posible, recordando que lo que estamos evaluando pues es tanto la pertinencia de este evento, del diálogo realizado por la doctora Andrea, y también pues todos los procesos que están coherentes con esto. Muy bien, entonces, doctora Andrea, muchas gracias. Gracias a usted, doctor Gustavo, a la doctora Sujei, también un saludo a la doctora Nubia Rodríguez de la zona Centro Bogotá, Cundinamarca, y pues a todos nuestros líderes de la escuela y a todos nuestros compañeros y estudiantes por estar aquí. Ahí pues estamos atentos al desarrollo de estas investigaciones y gracias por acompañarnos. Así es, doctora Andrea. Bueno, un gran abrazo para todas y todos por acompañarnos y recuerden que estamos en este espacio de nuestros programas académicos de la UNAD. Que tengan una feliz jornada y gracias a todos.